Necesitamos como autores conocer perfectamente al personaje antes de ponerlo a funcionar. Para ponerlo a funcionar yo debo conocer cómo es este artefacto que quiero construir ficticio y que voy a lanzar en mi escrito. Cómo reacciona, cómo siente, cómo piensa. Es decir, eso es la caracterización del personaje. Queremos conocer el carácter y el temperamento y los gestos y las actitudes y los mínimos detalles con los cuales reaccionaría el personaje ante cualquier situación. Esto es necesario porque necesitamos descubrir lo fundamental que afecta al personaje y de manera transmitirle al lector aquellas ideas o valores o principios que queramos trasladar como mensaje. Debemos conocer toda su manera de actuar en cualquier momento. Hay una serie de señales distintivas, como pueden ser los tics nerviosos. Hay personas que se rascan constantemente a la oreja, que se están mesando el cabello a toda hora, que se ponen la mano delante de la boca cuando hablan. Es decir, hay formas de actuar que se rascan constantemente un hombro, que giran el reloj. Es decir, hay actitudes que se conforman poco a poco en tics nerviosos, que las primeras veces que aparecieron en una persona, pues no eran tics todavía, pero a fuerza de repetir ese acto y sumado a la ansiedad o al nerviosismo, pues ese acto que era insignificante se convirtió en un tic que se repite muchas veces al día. Hay también signos de extrañamiento con los que podemos caracterizar a nuestro personaje, porque hay personajes en la vida extraños y que tienen unos signos de extrañamiento muy notorios, se piercings, tatuajes, etcétera, que hoy en día ya es tan normal que no es ningún signo de extrañamiento, pero imaginemos que hace 10 o 15 años, pues sí eran signos de extrañamiento. También podemos encontrar tintes de cabello extraños, vestimentas exóticas, collares, el pelo muy encrespado, el cabello largo hasta la cintura, una vestimenta que pudiera estar fuera de época, unos foulards demasiado exagerados, con variedad de colores, es decir, cadenas que portan algunas personas atadas de un lugar a otro de su vestimenta, un reloj a la antigua colgado con una cadena por fuera de la chaqueta, etcétera. Siempre encontramos en la calle y en la vida a personajes que nosotros podamos juzgar que son extraños. Esa especie de signos de extrañeza que los convierten en extraños es una oportunidad que tiene el autor de utilizar esos signos, esos modelos o actos o objetos que son propios de algo extraño para caracterizar a un personaje que estamos inventando ficticiamente. ¿En qué consiste esto? En utilizar elementos que vemos en la vida real y que son signos de extrañamiento para endosárselos a nuestro personaje de manera que nuestro personaje llame la atención por ser extraño o por ser raro, de la misma manera que podría llamar la atención por ser muy inteligente o por ser extremadamente bondadoso o honesto, que hoy cada día serían los signos de extrañamiento de nuestra época. De tal manera que entonces nosotros debemos pintar, definir su personalidad. Para ello debemos saber cómo dividir o cómo se compone la personalidad de un ser humano. Yo me conformo con tomar de las culturas clásicas una serie de elementos que nos pueden servir. En lo clásico definían la constitución del ser humano basada en 7 niveles de conciencia o 7 planos. Este es un tema que nos llevaría más tiempo a hablar, pero vamos a conformarnos con definir la propia personalidad de nuestro personaje en los 4 niveles fundamentales que explican estas tradiciones clásicas. Primero es el mundo físico, segundo es el mundo vital, el mundo de la energía, lo energético en el ser humano, que aunque está siempre vinculado a lo físico, vamos a separar y vamos a definir como algo diferente porque tiene sus propias leyes. Después sería el mundo emocional y después sería el mundo mental. Estos 4 niveles o mundos de conciencia
serían básicos para nosotros para poder definir, perfilar un personaje. Si entramos en lo físico, debemos definir cómo es el personaje en lo formal, en sus gustos y disgustos sensoriales, o sea, todo aquello que está en relación con los sentidos, con lo sensorial, sería propio del mundo físico. También el aspecto, la estatura, la altura, si la persona es desgarbada, si es corpulenta, si es extremadamente delgada, etcétera, ¿no? Su rostro, su cara, etcétera. Todo ello conformaría el mundo físico del personaje que debemos tener anotado previamente y definir bien, aunque sea en un papel como un esquema, de manera que cuando nosotros escribamos, o tal vez una vez nos ha sorprendido la imaginación y ya hemos escrito nuestro relato, pero juzgamos que el personaje está incompleto, que le faltan elementos. Conviene repasar si he definido bien lo físico, si he puesto algunas señas de identidad de este personaje en lo físico, como aquel mostacho cerdoso que decía Borges, o como cuando se define una persona diciendo que era largo como una cerbatana, ¿no? O largo como un día sin pan. Todas estas fórmulas son fórmulas que permiten al lector identificar como un personaje singular, extraño, pero que va a poder recordar unos signos o con unos gestos, unas actitudes que va a poder recordar. Tendríamos entonces en lo vital también lo siguiente. Lo vital, lo energético es si el personaje es fuerte, si el personaje es débil, si el personaje se agota a cualquier paso, si el personaje hace las cosas con demasiada parsimonia, si va a contar monedas las cuenta con una parsimonia tan exagerada que si es cajero o es contable, los demás desesperan al lado de él, si es una persona lenta porque no tiene energía. Como estas personas que a las 9 de la noche ya están tiradas por un rincón porque tienen poca energía cuando los demás se acuestan todos a las 11, a las 12 o quizá más tarde. Me estoy refiriendo a España, posiblemente los horarios en otro país sean un poco diferentes. Lo energético define entonces la vitalidad, la fuerza que tiene la persona. Pero todo lo energético es lo que tiene relación con la energía. Por tanto, en lo energético del personaje también podemos incluir el dinero y la salud. ¿Por qué el dinero? Porque si tengo dinero puedo viajar, me puedo costear unas vacaciones, por tanto puedo descansar, puedo recuperar mi energía y volver a trabajar con ganas y volver a ser productivo, dirían hoy en día. Entonces el dinero tiene relación con la salud, porque puedo pagar una operación quirúrgica que otros a lo mejor no puedan pagar, porque si ahorro bien mi dinero puedo ir mejorando mi vivienda, el lugar donde vivo, el colegio al que puedo llevar a mis hijos y por tanto el dinero me permite también un grado de calidad de vida, un grado de salud, un grado de educación, etc. Entonces, la energía, igual que la salud, son parte fundamental de esa vitalidad del ser humano. Es posible que el personaje nuestro, en este caso, sea malversador, que no sepa ahorrar su dinero, que tenga una relación de amor y odio con el dinero, o que tenga una avaricia compulsiva, o que nunca tenga bastante dinero, siempre quiera tener más, trabajando incluso 5 veces en 5 lugares diferentes al día, etcétera. La relación del ser humano con el dinero, del ser humano con su salud, si sabe alimentarse bien, si tiene una básica higiene o si es descuidado para los temas de salud y va a cualquier país extraño y bebe de cualquier tipo de fuente de agua y acaba con una enfermedad grave, etcétera, ¿no? Todo ello es una manera de conformar nuestro personaje en lo vital, tan fundamental como definirlo en lo físico, porque lo vital, veis con estos ejemplos que no es exactamente lo mismo que lo físico, es aquella energía, aquella vitalidad, aquel dinamismo que alimenta nuestro cuerpo físico. Después vendría lo emocional. ¿Qué podemos definir de lo emocional? Bueno, lo emocional es tan fundamental en nosotros que es casi el puente que está entre el mundo de la cabeza, lo cerebral, la mente y
eh, el mundo de lo físico. Las emociones, el corazón, la mente y el cuerpo en general son los tres aspectos básicos que reconocemos siempre de cualquier ser humano. Simplemente he dividido lo físico en dos apartados para que comprendamos bien que son lo físico propiamente dicho y la vitalidad. Pero lo emocional, que a veces nosotros creemos que radica en el corazón, muchas veces más bien lo emocional repercute, sabemos por los médicos, en el hígado, pero bien, nosotros centramos la emoción en el corazón, es una figura metafórica, el corazón relaciona la mente y el cuerpo. Las cosas que atañen a las preocupaciones acaban afectando a las emociones y acaban dañando el cuerpo. Y al revés, algunas cosas como algunas enfermedades del cuerpo, acaban afectándonos emocionalmente porque nos dan tristeza, nos dan apatía, nos dan ansiedad y por tanto nos acaban afectando mentalmente porque generamos siempre una mentalidad, por ejemplo, negativa. Digamos que todos estos niveles que estamos hablando se afectan entre sí todos ellos. En lo emocional tendríamos que analizar sobre todo las emociones más primarias o más básicas, como pueden ser la alegría, la tristeza, la ira, la ansiedad, la ansiedad o la angustia y la envidia. Estas emociones que se reconocen como emociones básicas, debemos dar un repaso a nuestro personaje para ver cómo anda con ellas, cómo funciona con ellas. Es una persona avariciosa, es una persona que envidia lo que tienen los demás, es una persona que es irascible, que sale de sus casillas, ¿no? Sale de su marco y siempre va más allá y cualquier pequeña cosa que alguien le diga, alguien que le contradiga, va a contestar airadamente. Es decir, todo ello es propio del ser humano y por tanto nosotros debemos llevar a nuestro personaje, definir en nuestro personaje cómo reaccionaría él también ante algo que le dice un extraño de manera rápida y saltaría, no saltaría, se sabría controlar, sabría contestar de un modo irascible. La alegría, a veces también como emoción básica y necesaria, es a veces una alegría superficial, una alegría que no es propio de una conquista que hace el ser humano a lo largo de años de vivir de acuerdo a sus principios, a sus ideas, de vivir rodeado de un ambiente de quizá de armonía, de tranquilidad, de comprensión, de belleza, sea por las personas de las que se rodea, sea por su propia actitud y los caminos que él elige tomar en la vida para comportarse con respecto a sus familiares, con respecto a los compañeros de trabajo, etc. Como esto no es estrictamente una clase de psicología, apunto solamente unas ideas para que las tengamos presente a la hora de confeccionar nuestro personaje. También podíamos hablar de los miedos, a veces miedo a la oscuridad, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a no ser querido, miedo en el caso de los niños a verse abandonado, cosa que le ocurre también a los animales, ¿no? Hay un instinto que nos protege de ciertas cosas y por tanto nos lleva a temer para estar en guardia. Miedo a sufrir un accidente, miedo a que mañana de ese accidente resulte que voy a tener una cicatriz en toda la cara que va a cambiar mi forma, mi aspecto delante de los demás. Yo conozco gente que dice que si eso pasara antes se suicidaba porque no soportaría tener un aspecto que juzgaría para él mismo innoble o indigno, aunque fuera una causa natural y normal de la vida. Hay muchos miedos en el ser humano y hay que elegir bien qué miedos son los que atenazan, los que obligan a vivir de una determinada manera a nuestro personaje. Todo ello conviene escribir una pequeña ficha, escribir algo así como si hiciéramos un casillero con 4 ventanas en las que relacionamos cómo es nuestro personaje en lo físico, en lo vital, en su dinamismo, en su capacidad de vivir la salud, de ganarse el dinero, etc. En lo emocional, sus miedos, su alegría, su ira y añadamos más, por ejemplo, la angustia. La angustia es una emoción difícil de definir. Es una sensación de miedo a saber a veces cómo actuar.
miedo ante la vida en general, miedo ante la vida porque la vida es como si nos tirara aquí en medio y uno no sabe cómo salir adelante, o miedo a lo que pudiera ocurrir, pero no solo es un miedo, ese miedo me da una angustia, una sensación de agobio, una sensación a veces de asfixia, de mareo, de desmayo. Es una angustia porque es una emoción indefinida ante las cosas que puedan vivirse. Tal vez venga de que durante niños nos quedamos atrapados en un ascensor, nos quedamos muchas horas a oscuras en una casa y nuestros padres se fueron de juerga y se olvidaron temporalmente de nosotros, o bajaron a comprar algo en un coche y nos dejaron mucho tiempo encerrados en el propio receptáculo del coche y la persona tiene una sensación de agobio casi constante que arrastra desde su niñez. Hay muchas patologías, incluso emocionales, que posiblemente arrastremos unos y otros, que vengan de esas épocas, de la infancia, de problemas que hemos tenido en la adolescencia, y que no somos verdaderamente conscientes incluso de que provienen de esas cosas que nos han ocurrido, de tal manera que están presentes en nosotros de un modo inconsciente, de un modo subconsciente, y nos provocan angustia ante muchas cosas. Estrés, pánico, etc. La envidia, el deseo de poseer lo que los demás tienen y la necesidad de poseer lo que me lleva al enfado, al enojo, a la irritación total. Y de todo ello habría que ver también, más allá de estas emociones primarias, la relación de ese personaje con el amor, su relación con los demás, su grado de empatía, su grado de armonizar con las demás personas, de congeniar con los demás, su grado de convivencia, etc. Debemos entonces distinguir también dentro del mundo emocional entre pequeñas sensaciones, emociones que son muy instintivas, emociones que conforman unas pasiones muy fuertes, de emociones que son positivas y naturales, como la alegría por el triunfo incluso de un equipo de fútbol que a nosotros nos gusta, o la alegría porque nuestro hijo ha tenido buenas notas en el colegio. Y de ahí en más, de esas emociones positivas, estarían los verdaderos sentimientos, que son emociones que hemos ido alimentando a lo largo del tiempo y nos llevan a un verdadero amor que sea estable, que sea duradero. Para todo ello hay que conocer ese mundo emocional desde sus sensaciones más sensoriales, más instintivas, más bajas, más primarias, sus emociones pasionales o apasionadas, sus emociones normales y elevadas y esos sentimientos duraderos y profundos y estables. Todo ello es nuestro mundo emocional y debemos aprender a trabajarlo, y al trabajarlo nosotros podemos plasmarlo también en nuestros personajes. Y a partir de ahí viene el mundo mental. El mundo mental está conformado por la lógica, la razón, la manera de disponer y organizar las cosas, la manera en que somos metódicos, somos desastrados y abandonados, en el sentido que no cuidamos de nuestras cosas, que no sabemos ni poner orden en nuestra habitación, no sabemos ordenar las ideas tampoco, porque es fruto de todo lo que hemos dicho antes, no sabemos vivir organizadamente, no sabemos salir adelante en un montón de situaciones. El mundo mental, que va desde lo racional hasta las ideas más elevadas, más profundas, más nobles, incluso a una mente muy depurada y elevada, diríamos casi de tipo espiritual, de tipo interior, una mente que procura por el universo, procura por la humanidad, procura por los demás y que está conformada por unas ideas muy elevadas y no solo las ideas pequeñas que utilizamos a diario para resolver cosas, para organizar cosas, para decidir, etc. Todo ello puede conformar y debe conformar el mundo que le estamos dando a nuestro personaje. Ese mundo que le damos al personaje va a hacer de él alguien verosímil, similar a los seres humanos, de manera que por esto es importante que nosotros trabajemos por conocer cómo son las reacciones corporales de nuestro personaje, cómo son sus reacciones y su mundo emocional y cómo es su mente,
la más profunda, la más rastrera, la más cotidiana, la más racional, su capacidad lógica, su astucia, su ser listo o no listo, que es bastante diferente de la capacidad de saber discernir lo que es correcto vivir en la vida, porque a veces decimos, esta persona es muy inteligente, y lo que estamos juzgando es que hay una capacidad, ser listo, ser astuto, pero no una capacidad para elegir la mejor solución o el mejor camino en la vida. Todo ello lo podemos trasladar a los personajes y deberíamos hacer unas fichas en las que comprendiéramos cómo es en realidad el personaje.